Buenos días, hermanos, hermanas. Aprovechamos de saludar con mucho cariño a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Sabemos que hay muchos hermanos en distintas partes, no solamente del país, sino que también del mundo, que se conectan en distintos horarios y también son parte de esta congregación, y que por supuesto esperamos siempre en el Señor poder brindar el estudio de la palabra con la mayor exactitud que el Señor nos permita hacerlo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el Evangelio y la verdad, este estudio macro que lo hemos ido desglosando a lo largo del tiempo y que sin duda alguna hemos estado enseñando principalmente las últimas semanas, lo referente al Espíritu Santo. La necesidad plena y absoluta, imperiosa, mejor dicho, que la Iglesia tiene de volver a la Escritura con respecto a la obra y la persona del Espíritu Santo. Ciertamente la palabra nos advierte que en los tiempos finales, que son los que vivimos nosotros, una de las señales más claras de esta época sería el espíritu de apostasía, el espíritu de engaño, que estaría ya no atacando desde afuera propiamente tal a la iglesia, sino que más bien de adentro o desde adentro, ¿no es cierto?, en términos de que los cristianos hemos perdido de vista o han perdido de vista o se ha perdido de vista la obra y la persona del Espíritu Santo. Una de las cosas más terribles que observamos nosotros en las últimas décadas es ciertamente toda la serie de fuego extraño, como dice la palabra también, manifestaciones, promesas, en fin, una serie de cosas que en algunos casos llegan a ser insultantes y que se le atribuyen al Espíritu Santo. Y por otro lado, una población cristiana sumida en una ignorancia voluntaria en relación a lo que es la palabra, y digo voluntaria porque tenemos y gozamos de la libertad absoluta de escudriñar la Escritura y de comprobar realmente a través de la Escritura si aquello que se nos está enseñando corresponde o no. Esta ignorancia voluntaria ha hecho que hoy día prosperen movimientos realmente de corte apóstata y que en definitiva estamos llamados nosotros a denunciar, a discernir y a seguir dando, ¿no es cierto?, la buena batalla de la fe basado única y exclusivamente en la Biblia. Dijimos, ¿no es cierto?, que el Señor nos revela por medio de su palabra todo el plan para el ser humano y que el plan para el ser humano y la revelación de la Biblia es perfecta, es toda la verdad y no hay más revelación al respecto, que es una de las señales por las cuales nosotros podemos distinguir la falsa doctrina cuando se pretende de alguna manera establecer nuevas enseñanzas, ¿no es cierto?, a la Escritura o nuevas revelaciones a ciertos personajes que dicen o se atribuyen el hablar de parte de Dios. Y encontramos, por cierto, que lo que están manifestando no solamente está reñido con la Biblia, sino que además es una invitación a alejarnos de ella. Es así como la semana pasada pudimos analizar un área que es fundamental que cada hijo e hija de Dios desarrolle, que es el discernimiento. Lo que más necesita la iglesia cristiana hoy día, lo que más necesitas tú y yo como hijos e hijas de Dios es el discernimiento. Este es un tema absolutamente serio. Este es un tema que causa dolor porque podemos ver desgraciadamente que las multitudes no solamente se ven engañadas, sino que se sienten atraídas a estos engaños de manera tal que aquellos que están siendo los responsables de la enseñanza que se les está dando han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios que debemos tener sobre todos aquellos que Dios soberanamente nos ha colocado en un lugar de la enseñanza, nos ha dotado con dones para la enseñanza
y todo lo que se nos ha dado será doblemente juzgado el día que el Señor nos llame a su presencia. Por lo tanto, este es un tema, hermanos, que realmente es capital en nuestra vida y por supuesto también en nuestro futuro. Digo que todos estos predicadores o falsos maestros apóstatas han perdido el temor de Dios de guiar un rebaño gigantesco, quizás hasta las mismas barbas del infierno, atribuyendo una serie de cosas que algún día, no muy lejano, Dios tendrá que juzgar. Por eso es que nosotros teníamos que tomar la decisión, tal como el apóstol Pablo nos manifiesta en el libro de Gálatas. Tenemos que tomar la decisión de agradar a las personas o agradar a Dios. Lo que agrada a Dios no agradará a todas las personas, pero ciertamente estaremos seguros de que será aquello que las personas y que nosotros necesitamos para caminar primero que nada, para ser salvos, y segundo, para caminar en santidad rumbo a esa morada celestial que el Señor fue a prepararnos y que volverá por nosotros. El tema del discernimiento, hermanos, es un tema que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ciertamente, los pastores y maestros tenemos una responsabilidad gigantesca, pero ninguno de nosotros como cristianos propiamente tal puede eludir la responsabilidad de discernir por su propio alumbramiento espiritual aquello que es la sana doctrina de lo que no es. Es aberrante muchas de las cosas que se escuchan y quizás ustedes no están expuestos a todo este tipo de cosas porque nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto?, principalmente la labor de examinar lo que se está diciendo, de examinar lo que se está haciendo. Y ciertamente tú pasas por todas las etapas de la rabia, la risa también a veces porque son situaciones verdaderamente ridículas, pero culminan en una tristeza temerosa de ver cómo es que estamos a pasos agigantados avanzando hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del discernimiento y quiero que vayamos a la primera carta de Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos de Tesalónica. Y vamos al capítulo 5. Versículo 16. Recuerden ustedes que estamos nosotros aquí en un contexto de que Pablo está exhortando a los hermanos a una serie de funciones y actividades propias de la vida eclesiástica, de la vida cristiana, de la vida corporativa, de la cual ninguno de nosotros estamos ausentes, somos esa vida. Por eso es tan relevante que cada una de las palabras que el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, significan también palabra para nosotros el día de hoy. Independiente que esto haya sido escrito cientos de años atrás, la palabra de Dios permanece viva y eficaz y sigue teniendo la utilidad de preparar a todo hijo e hija de Dios para la buena obra. La primera buena obra es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y a través de la obra del Espíritu Santo, un cristiano, una cristiana verdadera, dará los frutos del Espíritu. Dice el Señor, casi de una manera infantil, podríamos decir, el buen árbol dará buen fruto, el mal árbol dará mal fruto. Vale decir, no hay forma de equivocar la identificación de la obra del Espíritu Santo. La buena obra hará que el buen árbol dé buen fruto. El punto es que la iglesia no conoce cuáles son esos frutos y la iglesia ha cambiado los frutos del Espíritu por manifestaciones, por aberraciones, por promesas y cosas que el Espíritu Santo jamás ha dicho o ha hecho. Y es por eso que hay tanto engaño. Porque ciertamente la gente hace clasificaciones de espiritual o no espiritual, pero no está hecho en base al contexto ni al texto bíblico. Está hecho en base a toda esta enseñanza que es realmente un cáncer que ha atacado y está atacando y seguirá atacando a la iglesia cristiana. Por eso es que es una responsabilidad tuya el discernir, una responsabilidad mía el discernir.
permanentemente con la palabra de Dios, que es la única norma sobre la cual nosotros podemos trazar si algo es verdadero o no. No hay otra norma. La Biblia es la única. Dice entonces, versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, que en este caso es la enseñanza. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí vemos en este versículo 21-22 el corazón de lo que es el discernimiento. Las anteriores cosas hablan, ¿no es cierto?, de orar sin cesar. Todas son absolutamente sumativas en el proceso de madurez de un cristiano. No podemos abstenernos de ninguna. Pero todas esas nos van llevando poco a poco, tal como dice, ¿no es cierto?, también el apóstol, que nos está llevando a una situación en la cual nosotros nos hacemos expertos en el discernimiento. Por lo tanto, estamos aptos también para el alimento más sólido. Cuando no estamos aptos para el alimento más sólido, ¿no es cierto?, y se nos está pasando el tiempo y se empieza a producir esa curva enferma, ¿no es cierto?, entre que avanzan los años, pero no crecemos espiritualmente, entonces estamos condenándonos o autocondenándonos a seguir recibiendo un alimento que ya no nos corresponde. Y como estamos siendo alimentados con un alimento que ya no nos corresponde, fácilmente vamos a agarrar cualquier cosa. Porque no estamos siendo entrenados en el discernimiento entre el bien y el mal. Discernimiento entre el bien y el mal. Dice entonces, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera cosa, la palabra discernimiento significa, ya lo vimos la semana pasada, diacrino, ¿no es cierto?, que significa de donde viene la palabra discriminar. Hoy día una palabra que es prácticamente una bandera de lucha para cualquier cosa, no discrimines, ¿no es cierto? Ese es el mensaje de la época actual, no discrimine. El mensaje para el cristiano es discrimina entre lo bueno y lo malo a los ojos de Dios. No a los ojos de la sociedad, no a mis propios ojos, no a los ojos de la cultura. Discrimina en función de la palabra. El cristiano tiene que ser apto y entrenado en el arte de discriminar. El punto es, vuelvo a insistir, que ha perdido la norma. El cristiano hoy día no discrimina en función de la palabra. Es tanto así que puede verse envuelto en todos estos movimientos apóstatas, creyendo, algunos de ellos muy sinceramente, que se encuentran en un lugar donde se está alabando al Señor. Se ha perdido el concepto fundamental de nuestra vida como cristianos, que es discriminar, que es seleccionar, es apartar. Todos esos versículos, todas esas sinónimos, ¿no es cierto?, definen un acto de la mente, no del corazón. El cristiano no discrimina con el corazón porque lo más engañoso que tiene el ser humano son sus sentimientos y emociones. Por sentimentalismo y emocionalismo, el ser humano es capaz de tomar decisiones más estúpidas que pudiera creer. Si no hay un proceso mental, no es discriminación. De hecho, los cristianos estamos expuestos permanentemente a procesos en los cuales nuestros sentimientos van a ser removidos. Van a ser removidos. El cristiano hoy no está discriminando por lo que sabe, está discriminando por lo que siente, y por eso es que somos engañados. Y por eso es que en definitiva todos estos movimientos crecen como espuma, se levantan, porque apelan a aquello que nos tiene a nosotros muchas veces sumido en el error, las emociones, los sentimientos, situaciones donde nosotros podemos sentirnos realmente conmovidos, pero no cambiados. No cambiados. Y por favor, esto no significa, ni soy tampoco yo una barra de hielo que no se emociona con nada. No, estoy diciendo que eso no puede ser la razón por la cual yo tome decisiones y discrimine. La palabra, ¿no es cierto?, discernimiento diacrino es clave en todo el proceso. Aparece muchas veces en la Biblia. Muchas veces en la Biblia, porque es un acto permanente de la razón del cristiano. Cambia tu manera de pensar, dice Romanos. ¿Para qué? Para poder discriminar.
Si no cambia mi manera de pensar, no puedo discriminar. Y mi manera de pensar no va a cambiar si yo no me alimento intelectualmente, espiritualmente de la Biblia. Es imposible. Si no tengo una alimentación permanente de la Biblia, no tengo norma para discriminar. Y estoy condenado a lo que pienso, a lo que creo, a lo que siento. Y eso es justamente lo que hace que puedan las personas ser llevados por cualquier viento de doctrina, tal como dice Efesios, ¿no es cierto? Y que justamente el entrenamiento que nosotros tenemos que tener en la Biblia nos tiene que llevar a ser personas que logran discriminar, cristianos maduros. ¿Cuál es la clave de la madurez de un cristiano? Una de las claves más importantes es que es capaz de discernir, de discriminar entre el bien y entre el mal de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra también que dice acá, examinadlo, es la palabra dokimazo, que es una palabra también similar a la palabra discriminar, pero agrega algo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que es examinarlo todo en función de una tabla, de una norma. Vale decir, tú recibes algo, hay una tabla, una norma, lo colocas y de acuerdo a esa tabla lo tomas o lo desechas. Cuando nosotros recibimos una enseñanza, nos hizo sentir bien, ¿no es cierto? Nos sentimos agradados, pero, igual que los bereanos de Hechos 17, vamos, revisamos en la Escritura, no solamente una Escritura, sino que toda la Escritura, y podemos entonces decir efectivamente esto es conforme a la Escritura o no es conforme a la Escritura. Pero vuelvo a insistir, no hay discernimiento, no hay examen realmente bueno si es que no es la Biblia, o correcto, si es que no es la Biblia esa norma. Entonces podemos empezar a aceptar sentimentalmente pensamientos, manifestaciones, opiniones, ¿no es cierto?, que están completamente reñidos con la Biblia. Dice, examinadlo todo. Lo que está diciendo ahí en primer lugar es que tú y yo tenemos el deber de examinar. Es una responsabilidad tuya examinar lo que la Biblia dice en relación a lo que se te está enseñando, a lo que tú estás viendo. Tu deber es examinarlo, al igual que el mío. Y espero en el Señor que tú examines cada palabra, cada enseñanza que se te entrega aquí en la iglesia, con el propósito de siempre estar segura de que estás siendo enseñado en la verdad. Y por eso es que existe esa libertad, y no solamente esa libertad, sino que esa responsabilidad para hacer ver al predicador, al maestro, a quien sea que esté tomando el lugar de la enseñanza, encararlo con el error, exhortarlo, animarlo. Algunas veces cometemos errores nosotros, por supuesto que sí, y esperamos la corrección amorosa de nuestros hermanos. Pero otra cosa es el deseo absoluto de querer torcer la Escritura de manera de manipular a la congregación. Eso debe encararse, y debe encararse con una exhortación fuerte. Fuerte. Eso no se hace. Eso no se hace. No se encara a los predicadores, no se encara a los pastores, no se encara a los maestros. Porque la gente misma ha puesto en esas personas una posición que nunca el Señor nos ha dado. Una posición de casi intocables. De casi intocables, y eso no debe ser jamás así. Nunca, jamás. Lo que es intocable es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Pero si tú no discriminas, si tú no tienes un proceso personal con la Escritura, tú estás abriendo la puerta, tal como decía, ¿no es cierto?, la palabra simple. ¿Se acuerdan qué es? Tener una puerta abierta. Hay gente que se vanagloria de decir, oye, yo soy súper abierto de pensamiento. Eso es la peor de las personas, porque entra todo y sale todo. No hay ningún tipo de filtro. Y así se puede tragar cualquier cosa. Pero eso es lo que se está promulgando el día de hoy. Esa suerte de apertura mental, sin discriminación, que acepte todo bajo, ¿no es cierto?, el paraguas del amor, de la fraternidad, de la aceptación. Y el cristiano no está llamado a vivir de esa manera.
el cristiano está llamado a discriminar, a discernir, a examinarlo todo. Perdón, tosí vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, la carta de Juan, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo es que vamos a discriminar? Tiene que haber examen. Allí no se en este lugar está lloviendo oro. Allá van los babosos. Ustedes se ríen, pero hay miles de personas que están detrás de eso. Y más encima después llevan la porquería y no es ni oro. Y lo increíble es que siguen yendo y siguen llenando y defienden al imbécil que está delante diciendo y haciendo eso. ¿Por qué? Porque perdieron la capacidad de discriminar. Esto, hermano, es irritante. Es irritante porque dan ganas de remecer de alguna manera. ¿Cómo es posible que tú creas eso? ¿Cómo es posible? Pero hay. Y hay más gente que acá. Hay más gente que acá. 4.1. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No creáis a toda cosa que se habla en nombre del espíritu. Por favor, ya he dicho hasta el cansancio. No porque diga cristiano o tenga la terminación cristiano viene de Dios. Perreo cristiano. Es cristiano. No, si nosotros no tenemos discernimiento, si nosotros no tenemos discernimiento de lo que es agradable y desagradable a Dios, lo que Dios aprueba, lo que no aprueba, vamos a caer en esto. Oye, si es cristiano. ¿Quién te dijo que era cristiano? Es que él dice que es. ¿Y bajo qué parámetros lo estás viendo tú? Entonces decimos nosotros, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo tú pruebas los espíritus si son de Dios? ¿Con lo que sientes? No. Porque te aseguro que en esos lugares te vas a sentir de repente mejor que acá. Si es que tienes un tornillo medio suelto, sí. Porque es verdad que hay que tener no solo uno, yo creo que toda la cabeza suelta. ¿Cómo es que yo pruebo los espíritus? ¿Cómo es que yo pruebo los espíritus? Porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. No hay mucha enseñanza de la verdad. Hay mucha falsa enseñanza. Por lo tanto, es crítico, es capital que tú puedas entender que el discernimiento es la clave para poder caminar en santidad. Porque si no hay discernimiento, si no examinamos todo, vamos a ser engañados. Te lo aseguro. Te lo aseguro, vamos a ser engañados. Bajo un concepto de sentimentalismo, bajo un concepto de emocionalismo, bajo un concepto, ¿no es cierto?, de manipulación, de la cual una vez que se entra es muy difícil saber. Tú hablas con las personas que están metidas en estas cosas, les muestras la Biblia, les hablas toda la cosa y no creen. Están absortos ya en un movimiento que ha tomado no solamente sus emociones, sino que ha velado su mente. Ha velado su mente. Por eso es discriminar, discernir. Dice también Efesios 5:10. Versículos 9 y 10. Efesios 5, 9 y 10.
desde el versículo 6. Ustedes después, como los bereanos, tienen que leer el capítulo 5 entero. Primero que nada dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. Para que ocurra, ¿no es cierto?, un engaño, tiene que haber personas dispuestas a ser engañadas, ignorantes de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y basando su cristianismo en sus experiencias, en sus sentimientos, en sus emociones, nunca en la palabra. Mirad que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie se va a salir con la suya. No seáis pues partícipes con ellos. Principio de separación. Yo dije la semana pasada, nosotros somos tan sentimentales, ¿no es cierto?, que a los lobos los tratamos súper bien. Venga para acá, señor lobo, le vamos a dar una oportunidad que se convierte en oveja. Y el lobo dice, pero soy lobo, pero no importa, el Señor puede hacer un milagro en ti. Nosotros no tenemos el principio de separación, nosotros somos sentimentales. Nosotros pretendemos conservar una situación por un concepto de sentimentalismo. Y no estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, que las personas que no están en esta iglesia son lobos. No, sino que en función al concepto doctrinal. Ya les he dicho, hay iglesias sanas que tienen distintos estilos al nuestro. Son un poco más tropicales, son un poco más bulliciosas, ¿no es cierto?, más expresivas. Está bien, pero otra cosa es el fondo. Hoy día ya no estamos hablando de formas, estamos hablando hace rato de un fondo pervertido. Hace rato que estamos hablando de un fondo pervertido. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber discernimiento en nosotros. Dice el Señor, ¿no es cierto? No seáis pues partícipes con ellos. Es que me invitaron a la campaña de... Y yo fui nomás. No averiguaste quién era el predicador, qué tipo de enseñanza. Y de repente te viste envuelto o envuelta en una vorágine de cuestiones que no vienen de Dios. Y eso es porque, oye, te invito allá, te invito allá, te invito acá. Ese gusto de los cristianos de invitarse. Y cuando no hay discernimiento, entonces la persona entra en confusión. Y existen los turistas cristianos, entre comillas, porque no pienso que andan un domingo acá, otro domingo allá, otro domingo allá, ¿no es cierto? Y dice, oye, si es lo mismo, ¿será lo mismo? Y esto no es porque uno quiera retener las ovejas, ni estoy preocupado que se vayan, cada uno es libre de hacer lo que quiera, las ovejas son de Dios, no son mías. Pero mi trabajo, por lo cual yo voy a ser doblemente juzgado, es el tipo de alimento que tú estás recibiendo. Y yo quiero morir y presentarme delante del Señor como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que ha usado bien la palabra de verdad. Ese es el punto. La otra parte te corresponde a ti. Nadie nunca va a ser limitado en ninguna cosa, pero yo espero que tú tengas discernimiento. Yo espero que tú tengas un principio de separación de aquello que no agrada a Dios tan fuerte que hasta en un momento determinado pueda resultar desagradable, porque finalmente llegamos a ese punto. Porque es imposible que tú puedas agradar a todo. Es triste, claro que es triste. A nadie le gusta estar en una condición así. Uno quisiera tener una buena relación con todas las personas y por supuesto que la puede tener, pero solamente desde el punto de vista de la formalidad. Pero no puede ser parte, no te estoy pidiendo que quites el saludo, no estoy pidiendo eso, lo que estoy diciendo es que no te hagas parte de algo que tomaron ya una decisión otras personas. Hace un año atrás o 2 años atrás, no recuerdo que fue la última vez, y lo digo para tristeza personal, no crean que esto es un triunfo ni sentirse en manera agradado. Es doloroso, es súper doloroso. Fui invitado a una actividad regional que se iba a hacer, y como pocas veces, ¿no es cierto?, fui invitado y asistí con mucho entusiasmo, de verdad, con mucho entusiasmo. Abrazar a otros pastores, abrazar a otros hermanos que hasta donde yo veo tienen un buen corazón. Y solo Dios sabe el juicio que va a tener sobre cada uno de nosotros. Pero cuando viene la parte central de la reunión, era cómo es que las iglesias locales nos teníamos que unir, ¿no es cierto? No solamente
bajo un concepto de unidad amistosa, sino que también para provocar una cantidad de dinero X, ¿no es cierto?, para que pudiese llegar aquí a La Serena la cruzada de Luis Palau. Entonces, cuando yo escuché eso, me dolió al tiro la guata. Hay 30 pastores, hay una serie, hay muchos, han orado hace rato todo y ahora viene el tema central. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Y en ese tiempo ni siquiera había salido el video de Luis Palau pidiendo que oráramos por el, ¿no es cierto?, el jerarca que está en Roma. Ni siquiera eso, solamente por lo que yo ya había visto, había discriminado, ¿no es cierto? Y todo este tiempo del ecumenismo que tiene este hombre, que solo Dios sabe, tiene un arrastre inmenso, pero al nivel de lo que dice, el arrastre es súper fácil. Entonces, ¿qué haces tú? Aquí voy a quedar mal, después por último, ya no, si yo no participo. Entonces, tú tienes que parar y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir en esta reunión porque ese hombre es un ecuménico y el ecumenismo es apostasía. Así que hasta aquí llego yo. ¿Qué crees tú? Yo tuve que salir de espalda, seguro. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Cómo es que yo voy a meter a mi congregación, a aquel rebaño que Dios ha puesto bajo mi cuidado, ya para que no nos digan tan aislados, cosas, todo ya la festival de Luis Palau? Y te ponía a bailar con monjas y curas y hasta budistas y metidos ahí. ¿Qué señal es esa? ¿Qué señal es esa para aquellos que necesitan salvación? Lo que le agradezco a Dios es que nos colocó un lugar físico aquí arriba en la cima del cerro que es difícil llegar. Entonces te refugias en tu cuchitril ahí. Y ahí oras y te fortalece en el Señor. ¿Tenemos iglesias amigas? Claro que sí. Pero no podemos unirnos en actividades de estas características cuando hay algo que está mal a la luz del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en esos festivales millones de personas, tanto por televisión como por otros medios, hacen decisiones que nunca son realmente conversiones. Porque nunca se les habla del infierno, porque nunca se les habla de la necesidad que tienen, porque nunca se les habla de la condición que tienen. Se les dice que Dios va a cambiar su vida, que Dios quiere para ellos lo mejor, que Dios los necesita, que Dios los quiere. ¿Cuándo eso ha sido el Evangelio? El Evangelio es la maravillosa noticia. En primer lugar, la terrible noticia de darme cuenta que aunque me dijeran el pan de Dios, aunque me dijeran que bueno soy, estoy condenado al infierno eterno por ser pecador. No por cuántos pecados he cometido, sino por la condición que tengo. Y el Evangelio, la buena noticia, la extraordinaria noticia, es que ese precio lo pagó Jesús. Y murió por mí y resucitó para mi esperanza. Pero si yo no sé que estoy al borde del infierno, no es evangelio. No es evangelio. Por eso la gente es tan light, tan laxa. Por eso nunca toma el peso. Por eso es que nunca se compromete. Porque le dijeron que Dios quería lo mejor para su vida. Dios no quiere lo mejor para mi vida. Dios vino a salvarme. Como consecuencia de la salvación voy a tener lo mejor para mi vida, pero si no lo tengo a Él voy a tener lo peor no solamente de mi vida, sino que de toda la vida. Entonces, hermano, el tema del discernimiento es fundamental. Examinarlo todo, retener lo bueno, probar los espíritus. No crean todo. No porque diga cristiano es de Dios. Satanás sabe más de la Biblia que tú, más de la Biblia que muchos de nosotros probablemente. Por eso es que Satanás va a torcer la Escritura por medio de estos, como dicen, ¿no es cierto?, mensajeros que se visten como ángel de luz, pero son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo dijo claramente, cuando yo me vaya, dijo el apóstol Pablo, yo sé que van a entrar lobos rapaces. ¿Y sabes qué? El lobo rapaz no perdona el rebaño. El lobo rapaz no es como nosotros.
no da oportunidades. El lobo rapaz no perdona al rebaño. El problema es que el rebaño perdona al lobo. Y por eso es que los lobos viven en medio de las ovejas sin, ¿no es cierto?, tener mayor oposición. ¿Cómo que sé que alguien está en esa condición? Doctrina. ¿Cómo es que tengo discernimiento? Por la doctrina. Hoy día tiene gente que dice, mira, no nos hables de doctrina porque la doctrina nos divide. ¿Cómo que no hables de doctrina? Entonces, este afán de unidad es un afán satánico en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque estamos a puertas, si es que ya no está concretado, a puertas de la aparición de un movimiento pseudo religioso mundial liderado por el falso profeta. Por eso es que hoy día hay una necesidad de todos unirnos ¿para qué? Para traer al ladrón de Jesús Adrián Romero, para traer al ladrón del Marcos Witt, para traer a la otra no sé cuánto, que cobran 40, 50 millones, 100 millones de pesos por dar un concierto, por alabar al Señor. Esta noche has venido a alabar al Señor, te costó 50 lucas la entrada. ¿Quién dice hoy día esas cosas? No, pues ¿cómo? No toques al siervo de Dios. ¿Quién dijo que eran siervos de Dios? Lo que no hay que tocar es la palabra. Pero cualquiera que se desvía de la palabra tiene que ser denunciado. La Biblia dice, y no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, contender ardientemente por la fe. La palabra contender es una palabra que se usa o se usaba en jerga militar, que significa resistir el punto o la posición militar que tú has ganado. No es solamente una discusión. La palabra contender es mantener firme a toda costa una posición militar que se ha ganado en el combate. Así de firme es. Por lo tanto, hermanos, esto no es un llamado a la agresividad y quizás yo me veo un tanto alterado porque me molesta, me estresa, me duele, todo lo que tú quieras ver. Me da rabia, claro que sí me da rabia. Pero ¿sabes qué? Más rabia me da no el apóstata en sí. Me da rabia la gente que sin discernimiento acude a todos esos llamados. A todos esos llamados. Nosotros, hermanos, estamos en un tiempo crítico. Si Dios quiere, vamos a vernos el próximo domingo durante la semana. Quizás el Señor venga hoy. Y tú te vas a tener que presentar y yo me voy a tener que presentar delante de Dios. ¿Y sabes qué dice? Para que no sea un obrero avergonzado, ¿no es cierto? Tengo que haber trazado, tratado, usado bien la palabra de verdad. Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre sacamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos concierto, en tu nombre trajimos esto. Y el Señor les va a decir las palabras más terroríficas que un ser humano va a escuchar. Apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay vuelta atrás. Son palabras terroríficas, escalofriantes, espantosas, dichas por el mismo Dios, nuestro Dios. Apártate de mí, nunca. No está hablando de que son ateos, ni que son esto, no, ni evolucionistas, no. Está hablando de gente que dice ser y que muchos van a seguir. En Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
Es decir, va a ser una constante en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no va a existir sin la existencia de falsos profetas, falsos maestros, falsos, y la Biblia utiliza cada vez que habla de estos falsos maestros, habla y usa términos de abundancia. Muchos, según de Timoteo dice, se amontonarán. No dice se amontonarán predicadores de la verdad, no dice se amontonarán iglesias sanas, se amontonarán falsos maestros, se amontonarán filosofías huecas, sutilezas, aunque hoy día ni siquiera necesitan sutileza, porque realmente el pueblo está cayendo con cosas groseras, que una de las cosas que se pierde cuando no hay discernimiento en los cristianos es el sentido común. El sentido común, a veces cosas por sentido común. El sentido común me dice que un hombre que está con una manguera mojando a toda la gente a diestra y a siniestra tiene que tener un tornillo suelto. O sea, tú pones a un inconverso en ese lugar y el inconverso va a creer que se abrió la puerta del manicomio. Pero el cristiano pierde el sentido común. Pierde la capacidad de decir, esto, algo anda mal, o sea, por sentido común. Por sentido común que a una persona le peguen un tacazo en la cabeza. Tiene que estar mal. Por sentido común a alguien que le abran la boca y le metan un spray de no sé qué. Tiene que estar mal. Jesús nunca hizo eso, nunca nada. Cuando dice que el evangelio es locura, porque usan ese pasaje, el evangelio es locura, se está refiriendo a la doctrina. Porque todos nosotros, antes de saber que no valíamos nada y que Dios hizo todo por nosotros sin nosotros merecerlo, ¿qué creíamos? Que íbamos a morirnos y allá arriba si había alguien iba a decir, bueno, no fuiste tan malo. Todos, de alguna u otra manera creíamos que nos salvábamos por obras. Para el mundo es locura eso. ¿Cómo me va a decir? O sea que a Dios hay que ayudarle un poco. No hay que ayudarle. Si hubiera que ayudarle no sería Dios. Eso es el concepto de locura, pero no las barrabasadas que hacen todos estos agentes de Satanás abiertamente a diestra y a siniestra porque hay un pueblo ignorante que se lo permite. Nadie se para y por último le pega un palo a ese tipo. Nada. Lo hace. O sea que si el día de mañana quiere tirarles excremento, se van a poner ahí. Porque ahora es agua. A ese nivel llega la ignorancia, la locura y la necesidad de que tú y yo tengamos discernimiento, hermano. Cualquier cosa no es de Dios. Probad los espíritus. Probad los espíritus. Hubo también falsos profetas entre vosotros, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente, fíjense la forma de actuar, introducirán encubiertamente como el caballo de Troya, ¿no es cierto? Entra ahí encubiertamente, parece un regalo, parece un obsequio, pero dentro, ¿no es cierto?, viene todo aquello que va a destruir los muros de tu fe. Encubiertamente, y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo negamos a Jesús? ¿Cómo niegan a Jesús? Haciendo que el Espíritu Santo diga cosas que nunca ha dicho, promesas que nunca ha dado. Y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí viene una palabra también escalofriante, y muchos, no pocos, muchos. Por eso es que el camino es angosto. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Te van a meter en un saco de locos. Entonces ya no son evangélicos, son evangelocos, ¿no es cierto? Te van a meter en ese, oye, ustedes son de esos que gritan y saltan. Hay que vivir dando explicaciones. Hay que vivir dando explicaciones. No, es que nosotros somos, no, nada que ver, tenemos otro estilo. No, ya no tenemos otro estilo. Esa doctrina no es de Dios. Tenemos que ser valientes y decir, eso no es de Dios. No es la doctrina bíblica.
No es que nosotros tenemos otro estilo, es que la doctrina no es esa. Ellos tienen otra doctrina. Y es una doctrina que si no viene de Dios, viene del diablo. Y punto. No hay medias tintas en esto. Y por avaricia. Claro, por avaricia. La falsa enseñanza siempre va de la mano con la avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no los va a perdonar. Dios no los va a perdonar. Entonces, yo no quiero ser parte de un liderazgo, de un maestro que Dios no va a perdonar. Porque si soy parte de eso, significa que estoy siguiendo eso. Y si estoy siguiendo eso, voy a recibir el mismo trato y a cosechar la misma maldición. Volvemos para terminar. A Tesalonicenses, que nos dice examinadlo todo. Y quiero que leamos un último pasaje en Lucas. Pasen por ahí por Tesalonicenses. Váyanse para atrás. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 54 al 56. Perdón, Lucas 8:15. Eso es. Lucas 8:15. Hemos hablado de discernimiento. La Biblia ha hablado de discernimiento. Nos ha enseñado lo capital que es que nosotros tengamos discernimiento y seamos entrenados en eso, tanto congregacionalmente como individualmente, en una armonía corporativa que se tiene que dar, ¿no es cierto?, en cada lugar donde se está enseñando la verdad. No esperes tener comprensión de todo el mundo, no esperes tener popularidad, no esperes ser reconocido, porque no va a ser así. Esto es parte de tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Salvador. No estamos buscando la aprobación de las personas, estamos buscando la aprobación de Dios para salvación de las personas. Solo una persona que escucha el verdadero evangelio va a tener la oportunidad de salvarse del infierno. Aquel que escucha el falso evangelio no solamente no tiene la oportunidad, sino que peor aún, va a ser engañado creyendo que hizo una decisión por el Señor. Por eso dice el versículo 15, el capítulo 8 de Lucas, y que espero seamos cada uno de los que estamos aquí, esa tierra, en relación a la parábola del sembrador. Más la que cayó en buena tierra. Eso debe ser tú, buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquellos, ¿no es cierto?, que con corazón recto y bueno. No se olviden que la palabra corazón es en el hebreo, que es de donde se traduce la palabra, ¿no es cierto?, del griego se escribe, ¿no es cierto?, la palabra corazón, pero se traduce en función del hebreo porque son escritores hebreos los que hicieron esto, ¿no es cierto? Dice, la palabra corazón es el todo, tu ser, tu mente, tu alma, todo tu ser, mente y cuerpo, ¿no es cierto? Dice que es bueno y recto. ¿Cómo puede ser bueno y recto? Solamente si está en la verdad de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Dice que retienen la palabra oída y en función de eso dice que dan fruto. Dice que dan fruto. Cada uno de los que son buena tierra van a dar frutos. Por los frutos van a ser conocidos.
Pero esos frutos son frutos espirituales, no frutos carnales. Por lo tanto, si nosotros no sabemos la diferencia entre uno y otro, vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. El Señor dice, cuidado con el engaño, no seas engañado, no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina, examínalo todo, retén lo bueno, prueba los espíritus. No todos los espíritus son de Dios, no todas las cosas que ocurren son de Dios, no todo aquello majestuoso o magnificente viene de Dios, no todo aquello que nos provoca una emoción profunda viene de Dios. Lo único que viene de Dios es lo que está en su palabra, en la Biblia. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, está en la Biblia. Si nosotros somos diligentes en estudiar, en retener y obedecer la palabra de Dios, vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, la próxima semana vamos a ver 2 aspectos más del discernimiento. Y yo espero de todo corazón que cada una de las cosas que hemos enseñado puedan ser repasadas por ti, enriquecidas en tu estudio personal como un hijo, una hija de Dios. No algo que recibes y algo que dejas ahí hasta el otro domingo. Por eso es que predicamos por temas. No un tema cada domingo, sino que un tema, porque estamos tratando siempre de que este sea un proceso de enseñanza para ti, para mí. ¿Para qué? Para que tú en la semana profundices. Hay tantos recursos para ver qué es lo que significa examinar, qué dice la palabra de examinar, qué dice la palabra de retener, a qué lo relaciona, con qué lo relaciona, y tú vas a ir desarrollando una fortaleza espiritual que va a ser cada vez más difícil que el enemigo, ¿no es cierto?, penetre en ese afán de engañar al pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Presentémonos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que hacemos buen uso de la palabra de verdad. ¿Nos ponemos de pie para orar? La verdad que la predicación del Evangelio tiene que ser tan clara, de acuerdo a la Biblia, para que aquellas que son verdaderamente ovejas de Dios puedan escuchar con nitidez el mensaje de salvación. Como lo dije en el mensaje, no es posible que una persona entienda la salvación si primero no entiende la condición en que se encuentra. Todo ser humano que ha nacido en este mundo nace muerto, separado de Dios. Y eso significa que por la condición de pecado, si la muerte lo alcanza en tal condición, el justo juicio de Dios también lo alcanzará. Y lo único que le espera, como dice la palabra, es la vida eterna, pero en el infierno. No hay otro lugar. Esto es uno de los primeros choques emocionales que tenemos los seres humanos, porque de alguna manera nunca nos encontramos tan malos como para ser condenados de tal manera. Pero el pecado va en dimensión, y el castigo en dimensión de a quién ofendemos. Y el pecado primeramente ofende a Dios. Y por lo tanto, esa ofensa a Dios genera una condena eterna, porque Él es eterno. Así también, esa condena, no hay forma de que tú y yo pudiésemos haberla solucionado. No existe nada en este mundo, nada en ti y en mí, o en este mundo caído por culpa del pecado nuestro, que podamos hacer en favor de esta condición. Eso gatilló el amor increíble, el amor inentendible de nuestro Padre Celestial, y enviar a su Hijo Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, hecho ser humano, con el propósito de pagar esa culpa que está sobre cada ser humano y sobre toda la humanidad. Al morir Jesucristo, Él generó que realmente su sacrificio pagase la deuda que la humanidad tiene con Dios. Su resurrección nos da la esperanza de que en Cristo nosotros hemos cambiado de destino. Nuestro destino es
la vida eterna con el Señor en su presencia, cumpliendo y viviendo todos los maravillosos planes que tiene, no para esta vida, sino para la venidera. Y ciertamente cada ser humano es responsable de esta decisión. Y esta mañana yo quisiera que tú, si nunca has hecho esta decisión, pudieras abrir tu corazón, entender la condición en que te encuentras y recibir agradecidísimo el regalo que Dios te está dando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres alcanzar salvación, si quieres recibir a Jesucristo, haz conmigo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y estoy condenado. Señor Jesús, pero gracias, porque sin merecerlo, sin siquiera quererlo a veces, Señor, tú has venido a mi vida y me has tocado por medio de tu palabra. Recibo el Evangelio, la maravillosa noticia de que tú pagaste por mí y de que tú resucitaste para mi esperanza. Y en virtud de tus méritos, Señor Jesús, no de los míos, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor en esta mañana. Te pido perdón por todos mis pecados y que tu Espíritu Santo more en mí desde hoy para que me guíe a toda justicia y a toda verdad según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, en el solo repetir las palabras no está la salvación, sino que en creerlas. Y lo primero que uno tiene que creer es lo que muchas veces resulta más increíble: que estamos condenados sin Cristo. Que estamos condenados sin Cristo. Hermanos, esa es la razón del Evangelio, esa es la razón de entregar nuestras vidas a la predicación, a la enseñanza, porque no hay otra cosa más, no hay nada más importante que la Biblia en la tierra, no hay nada más importante que la salvación de las personas. Aunque para el mundo sea algo lejano, algo que no entra en sus planes, por supuesto que no, pero para aquellos que hemos conocido la verdad, no hay cosa más importante que la salvación de las personas. Y por eso es que la claridad de la exposición bíblica tiene que ser una de las cosas, o quizás la cosa más importante que tú encuentres en la iglesia. Cualquier otra cosa es suntuoria, cualquier otra cosa es factible de poder quizás recibir algún tipo de modificación, pero la doctrina nunca jamás debe ser cambiada, porque la alteración de eso inmediatamente destraba todas las bendiciones, ¿no es cierto? Y hace que efectivamente los seres humanos caminemos ya no en la verdad. Y si no caminamos en la verdad, no vamos a vivir en la verdad. Y si no vivimos en la verdad, vamos a deshonrar al autor de la verdad. Que nadie de nosotros tenga en poco la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nadie de nosotros menosprecie por medio de una vida corrupta a aquel que le rescató de las tinieblas. Lo único que nos dejó el Señor Jesucristo como recordatorio memorial es que cada vez que estuviésemos juntos como iglesia, como hijos de Dios, recordásemos que Él murió por nosotros, que resucitó por nosotros, y dijo que usáramos estos símbolos tan sencillos como un poco de pan y un poco de vino, que son la representación, el recordatorio, la imagen de aquello que Él hizo un día en la cruz.